Teniendo en cuenta que estamos frente a la estación de ferrocarriles, luego de la década del 90, la destrucción de los ferrocarriles, en los últimos años que poco a poco se pusieron en movimiento, como posible próximo gobernador, me gustaría conocer su opinión respecto de la reactivación o no de los trenes, o si hay que ir a los camiones, y complemento con la pregunta del posible próximo intendente, también cuál es su posición respecto de los ferrocarriles en una ciudad tan de trenes como lo fue Concepción del Uruguay. Como lo fue Concepción del Uruguay, como lo fue Vaso Bilbaso, que está en el departamento de Uruguay, que fue un gran nodo ferroviario. Nosotros abonamos a la idea de la reactivación plena de los ferrocarriles, más temprano que tarde se tiene que dar, porque esto es una política de Estado en el mundo entero. No se sustenta el transporte enteramente terrestre y hay que tener posibilidades alternativas en cuanto a costos de transporte y también para poder generar que nuestras rutas puedan tener transitabilidad y aceleradas en el futuro. Vuelvo a lo que decía anteriormente, el hecho de que Sergio Uribarri sea el ministro de Transporte, esto a nosotros nos favorece muchísimo, nos abre un panorama muy pero muy alentador para el futuro. Y Laurito, posible próximo intendente, ¿cuál es su idea de los trenes en Concepción del Uruguay? Bueno, en primer lugar déjeme cerrar una cuestión y contesto enseguida a su pregunta. ¿Cómo no? Recién en una visita a ATE y a las futuras autoridades que van a subir a nivel provincial, que le requirieron, le invitaron, y Gustavo, el intendente, estuvimos, me parece importante señalar algo, que es la definición política de nuestro candidato a gobernador del valor del puerto de Uruguay. Porque más allá de seguir hablándolo en abstracto, a mí me parece que este es un tema. El segundo eje es el ferroviario. Yo quiero recordar algo. Cuando nosotros asumimos como diputados nacionales, presentamos un proyecto, en aquel momento a nuestro gobernador, en aquel momento Jorge Busti. El proyecto estaba llevado adelante por trabajadores ferroviarios y gente que nos acompañaba, y lo presentamos ante la Secretaría de Transporte de la Nación, y comprendía 1.446 kilómetros, en aquel momento, que tenía que ver con ramales de carga, ramales de transporte de pasajeros y acceso a los puertos productivos de la provincia. De modo tal, y recuerde que cuando acompañé a Sergio Uribarri, fui quizás uno de los que más en campaña de Uribarri, año 2007, hablábamos de este tema, que anunció la reactivación ferroviaria para Entre Ríos o este deseo en el mes de febrero en el San Salvador, con lo cual nosotros somos firmes defensores de este proyecto. Nos parece más que necesario que la ciudad recupere lo que es el ferrocarril y el puerto, porque en realidad desde allí cimentó su base productiva. Y termino diciendo algo: hay lugar para los productos regionales en el puerto de Uruguay, pero la primera definición que necesitábamos para trabajar ferrocarriles y puertos era esta definición de quien nosotros alentamos como nuestro candidato, pero como nuestro futuro gobernador, de definir al puerto de Uruguay como lo hizo, y es la definición que nosotros esperábamos.